Hola, buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Un día más estamos aquí desde la Parroquia de la Ascensión para tener nuestro oficio vespertino, como cada noche. Vamos a estar compartiendo oraciones, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Y como cada noche comenzamos siempre dando los datos del coronavirus. Hoy es un buen día, puesto que han bajado muchísimo las cifras, y de hecho es la cifra más baja desde que se decretó el estado de alarma, ya que solamente ha habido 48 personas fallecidas en el día de ayer. Así que las cuentas que llevamos ya están en torno a 233.037 confirmados, 27.940 fallecidos y 149.576 personas que ya se han recuperado. Repito, 46 personas fallecidas nada más. Así que es una de las cifras más interesantes que hemos tenido desde que comenzara el estado de alarma. Siempre recomendamos prudencia, porque lo que sí nos están llegando de las noticias es que a partir del día de hoy en España es obligatorio ir con mascarilla, y lo cierto y verdad es que mucha gente, me refiero a ir con mascarilla por la calle, claro. Y bueno, se supone que nos están diciendo que las multas por no llevar mascarilla en espacios acotados puede ser de entre 600 euros aquí dicen las noticias, hasta 30.000 euros. O sea, esperemos que todos no nos olvidemos de llevar la mascarilla cuando salgamos a la calle. Pero la verdad es que son buenos datos, aunque al mismo tiempo también vemos que las personas se están extralimitando un poquito. A mediodía veíamos unas playas en Cataluña ya llenísimas de gente bañándose sin mascarilla y sin nada y todos juntos, con lo cual el tema de la distancia social parece que nos está guardando lo que se debería. Lo mismo estamos viendo por aquí por Andalucía, en Sevilla en concreto, los bares al estilo sevillano, todo lleno de personas a medio metro de distancia, y bueno, vamos a ver cómo resulta todo esto, y esperemos en el Señor que no haya un rebrote, que es sobre todo por lo que estamos orando que no suceda, y ojalá Dios permita que no vuelva otra vez el rebrote y que pronto volvamos a ciertas normalidades. Así que bueno, estamos aquí, vamos ahora como cada día a poner en las manos del Señor este oficio vespertino. Hoy se da la coincidencia que es el día de la Ascensión. El día de la Ascensión. ¿Qué es el día de la Ascensión? Es el día que se celebra por parte de la Iglesia, se celebra el día que Jesús ascendió a los cielos. Es algo que se nos cuenta en los primeros versículos del libro de Hechos de los Apóstoles. Así que aquí nos lo está recordando nuestra hermana Pilar. No lo había visto, lo acabo de leer ahora mismo. Nos lo está leyendo la hermana Pilar. Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 14, donde se relata cómo Jesús ascendió a los cielos y de la misma manera volverá. Nuestra parroquia casualmente se llama la Parroquia de la Ascensión, así que estamos de cumpleaños en nuestra parroquia. Esta parroquia es una parroquia que realmente se fundó después de otra parroquia, la parroquia de San Basilio, que es una de las más antiguas de España, en el siglo XIX. Estamos hablando del año 1800 y pico, imagínate si hace años de aquello. Y años después, pues se inició lo que fue la parroquia de la Ascensión. Después en Sevilla estuvo años cerrada y después se recuperó el nombre en memoria de aquella parroquia que fue abierta en su día. La parroquia de San Basilio nunca se cerró, gracias a Dios, y ha permanecido abierta durante, pues estamos hablando de 100 y pico de años, así que imaginaros, ¿no? Bueno, pues hoy nuestra parroquia está de cumpleaños, celebramos el día de la Ascensión del Señor y comenzamos la cuenta atrás para el día de Pentecostés, que es una de las fiestas más bonitas del mundo cristiano, junto con la Semana Santa y la Navidad. Son de las fiestas más bonitas. Bueno, nosotros comenzamos nuestra liturgia como cada día y comenzamos diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia,
Oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el número 2 de nuestra liturgia. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y ahora decimos todos juntos la oración, diciendo: Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestras súplicas. Tenemos unos segundos de silencio como cada día para pensar qué cosas podemos haber hecho que no le agraden al Señor y qué cosas deberíamos de haber hecho y no hicimos. Y decimos todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer y no hay en nosotros salud. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas, a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra, y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados, y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea, de aquí adelante, pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Y decimos ahora todos la lauda número 5, que dice: Cantad al Señor un cántico nuevo, porque el Señor obró maravillas. Aleluya. Grande es el Señor nuestro y grande es su poder. Aleluya. Él ha hecho notoria su salvación, en presencia de la gente ha revelado su justicia. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Bueno, hoy vamos a leer un pasaje que se titula, en Primera de Samuel, en el capítulo número 2, un pasaje que se titula El Cántico de Ana. Repito, Primera de Samuel, si tenéis la Biblia cerca o delante, podéis abrirlo en vuestra casa. Capítulo 2 de Primera de Samuel. Vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 11, hasta el número 11. Del 1 al 11 vamos a leer. Es un cántico el que se llama el Cántico de Ana. Y dice así la palabra del Señor: Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es el Señor, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. El Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso.
para hacerle sentarse con príncipe y heredar un sitio de honor. Porque del Señor son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ella el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba al Señor delante del sacerdote Elí. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a compartir, vamos a seguir con el tema que hablábamos ayer. El tema de María, la Madre de Jesús. Yo no sé si en la lectura que acabamos de hacer, si la tenéis abierta todavía en vuestra casa, yo no sé si os suena a las palabras de María, cuando él dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, y comienza lo que es ese cántico, las similitudes que tiene precisamente con el cántico de Ana. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir, fijaros que dice: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor. Y dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor. Palabras muy parecidas las de María con respecto al cántico de Ana. ¿Eso de qué nos habla? Pues nos habla, evidentemente, la palabra de Dios es una palabra inspirada por Dios. Y evidentemente, la palabra inspirada por Dios, Dios la crea en el corazón de las personas que luego la escriben o la dicen. Pero en este caso también nos habla de algo, nos habla del conocimiento que María tenía de la palabra del Señor. A ver, no tenía ignorancia acerca de la palabra del Señor. Por eso, si tú te fijas en tu Biblia, cuando en el capítulo 1 de Lucas, capítulo 1, versículo 46, dice: entonces María dijo, verás que viene señalado una letrita y pone Primera de Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Es decir, lo que dijo María no era tan improvisado como parece. En realidad, lo que denota es que María tenía un conocimiento de la palabra del Señor. Por eso, cuando tú vas leyendo los evangelios, vais viendo siempre unas letritas, y en esas letritas veis que hace referencia a otros pasajes, que bien pueden ser del Antiguo Testamento o bien pueden ser del Nuevo. Por ejemplo, cuando dice en el capítulo 1 de Lucas, el versículo 33, dice: y reinará, hablando de Jesús, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, que por cierto lo decimos en el credo, esta frase: y su reino no tendrá fin. Creemos en la resurrección de los muertos y su reino no tendrá fin. Bueno, ese su reino no tendrá fin aparece en el profeta Isaías capítulo 9, versículo 7. Entonces, quiero decir con esto que los evangelios tienen muchas citas del Antiguo Testamento. Hasta la profecía de que Jesús nacería de una muchacha joven, o de otro versículo dice de una muchacha virgen. La palabra de Dios, el Antiguo Testamento, cumpliéndose en el Nuevo Testamento. Por eso el Evangelio de Mateo hace tanto énfasis en decir que muchas de las cosas que le pasaban a Jesús era conforme a las Escrituras. Todo aquello que le iba pasando a Jesús era conforme a las Escrituras. Llama la atención, recordáis que cuando hablábamos de la reina Esther, cuando iba a presentarse delante del rey y tenía que atravesar esa casa de idolatría, que era donde vivía el rey, todo lleno de estatuas horribles, terribles, de espíritus malignos. En la cultura babilónica, los dioses, los semidioses, los demonios, hay tantos demonios en la cultura babilónica que realmente llama muchísimo la atención. Acordaros de que Babilonia viene de Babel, confusión, una cultura increíblemente idolátrica. Bueno, pues en esa cultura tan idolátrica, ella, siendo judía, tenía que atravesar por en medio de todo aquello
a tal grado que ella sintió, según el Midrash, una oscuridad tan grande en aquel lugar que le salió fue decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las mismas palabras que dijo Jesús en la cruz del Calvario siglos después. Cuando uno lee, por ejemplo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, verás que pone, que señala a un salmo, el Salmo número 22. Si tú comienzas a leer ese salmo, te vas a dar cuenta de que cosas que dice ese salmo resulta de que tienen que ver con, fijaros qué cosa tan curiosa. Si yo cojo el Salmo 22, Elí lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la traducción del Nuevo Testamento, abandonado, y aquí desamparado. Vale, ¿por qué esa disparidad de palabras? Porque los textos del Nuevo Testamento en referencia al Antiguo se tomaron de la Septuaginta, de la Biblia en griego. Y los textos que tenemos nosotros en nuestras Biblias son traducidas del hebreo. Por eso hay a veces palabras que medio cambian. Bueno, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Bueno, así va el Salmo, ¿no? De pronto dice el Salmo, fijaros qué curioso, dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué le pasó a Jesús en la cruz? En el versículo 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Qué le pasó a Jesús con sus vestidos cuando estaba en la cruz del Calvario? Curioso, ¿verdad? Pero fijaros, dice: mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Si nos vamos más para adelante, fijaros lo que dice. En el versículo 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Pero fijaros que cuando uno se va a los últimos versículos, fijaros lo que dice. Dice en el versículo 27, dice: se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él regirá las naciones. Versículo 30, yéndonos más para adelante todavía: la posteridad le servirá, esto será contado del Señor hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Fijaros qué curioso cómo termina el Salmo 22. Lo que aparece aparentemente en derrota termina en que el Señor reinará sobre todos los pueblos. ¿Y cuál es uno de los nombres que se le atribuye a Jesús en el libro de Apocalipsis? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que María lo que nos demuestra es que ella tenía un conocimiento de la palabra del Señor. La tenemos como una niña, la tenemos como una chica joven, pero de verdad que sí, que tenía un conocimiento de la palabra del Señor. Ayer hablábamos de la fe, de cómo ella creyó y no dudó de lo que el ángel le dijo, de la obediencia, de cómo se puso a la disposición del Señor, cuando le dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, aquí está, heme aquí, la esclava del Señor, la que va a servirte, la que se pone en disposición. Pensar que la vida de María no fue una vida fácil, pensar por un momento que se tuvieron que marchar a Egipto porque estaban matando a los niños para que no mataran a Jesús. Se tuvo que marchar a Egipto, después regresó de nuevo, después se supone que no se nos habla ya nada apenas de José. De José realmente en la Escritura solamente se le menciona con los sueños, y luego indirectamente cuando se habla de Jesús como: ¿no es este el hijo del carpintero? Claro, los que estaban hablando de él conocían al carpintero. ¿Quién era el carpintero? Porque el carpintero era su padre, era José. Como diciendo, siendo el hijo del carpintero, ¿cómo puede ser este algo especial si este es un hijo de una persona normal y corriente? Hay estudios arqueológicos
de que cerca de donde vivía Jesús, en Nazaret, se tuvieron que reconstruir 2 ciudades, y en esa reconstrucción de 2 ciudades posiblemente marchara Jesús con su padre a ayudarle. El oficio de carpintero, que nosotros siempre nos lo imaginamos con un trozo de madera, el serrucho y cortando el serrucho, en realidad en griego es teknos, que es algo más que carpintero, es más bien constructor. En realidad no era un carpintero al uso que nosotros nos estamos imaginando, sino alguien que podía construir casas. Realmente era más bien en relación a constructor que a uno que simplemente corta madera. Bueno, como decimos, hablamos de la obediencia de María. Hay un texto que mucho antes de que se escribiera, que lo escribió Pablo, cuando le escribe a los romanos, hay un texto muy bonito en el capítulo 12 de Romanos que dice lo siguiente. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, muchos años antes de que Pablo escribiera esto, eso fue realmente lo que hizo María. Ella presentó su cuerpo a Dios, lo presentó en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y al presentar su cuerpo con la disposición de ser la esclava del Señor, vino el Espíritu Santo sobre ella, como se nos cuenta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, yo evidentemente no puedo hablar como madre porque, entre otras cosas, soy hombre y eso es imposible, no puedo hablar como madre. Podría hablar como padre, pero ahora quiero pensar como madre, o quiero pensar en las madres. Evidentemente, una madre, una mujer que está esperando un hijo y de pronto se queda embarazada, las que no lo tienen fácil y tienen que esperar, y ahora pasa esto, pasa aquello, pasa lo demás allá. Hemos conocido en varias ocasiones mujeres con problemas y resulta de que los primeros hijos por motivos naturales terminan abortando, y los miedos que le entran de ahora me quedo embarazada, pero la ilusión al mismo tiempo de quiero tener un hijo. Y bueno, yo conozco casos muy cercanos que después de varios problemas de ese tipo resulta que tuvieron 3 niños, 3 muchachos. Algunos son más guapos que otros, el del medio de los 3 es más feillo, pero bueno, es buena gente. Estoy saludando aquí a mi sobrino que se llama Juan David Lorenzo Pino, que está por aquí creo que viendo, y lo estoy saludando, por eso estoy diciendo que el del medio, porque él es el del medio. Bueno, un besito a mi sobrino. Por cierto, un seguidor de Jesucristo y un medio predicador ya. Que Dios lo bendiga mucho. ¿Qué es lo que sucede? Imagínate, las mujeres sobre todo, la incertidumbre de María ante la situación anormal por completo, porque todos los días no nacían hijos de un supuesto Dios. Eso era algo completamente nuevo y completamente excepcional. Entonces imaginaros a María, el primero, no sabemos si tuvo más o no, hay quienes dicen que tuvo más, hay quienes dicen que no tuvo, bueno, eso realmente es secundario, no tiene importancia. Pero ese hijo especial, Jesús, al que se le llamó el primogénito de María, el unigénito de Dios, imaginaros a María embarazada de Jesús, tiene a Dios dentro de ella. Primero el misterio, ¿no?, de un Dios ilimitado, que el espacio ni el tiempo lo pueden limitar en ningún sentido, de pronto se hace tan pequeño que se convierte, es que no sé esto ni cómo explicarlo, se convierte en un espermatozoide que fecunda un óvulo. El Espíritu Santo crea un espermatozoide que fecunda un óvulo, así tuvo que ser. Esto se nos escapa completamente a nuestra comprensión humana. Es un milagro, es un misterio. Por eso se dice el misterio de la encarnación. Dios se encarnó, se hizo carne, se hizo hombre. ¿Dónde? En el vientre de una mujer. ¿Qué sentiría María? Tener en cuenta lo que se le plantea de qué es lo que va a tener dentro de sí. Y yo me quiero imaginar cuando el niño va creciendo en la barriguita,
y el niño empieza a dar las primeras pataditas, la ilusión de un niño. También me quiero imaginar el papel tan maravilloso que hizo José. El papel de José fue increíblemente maravilloso, generoso. Por eso se le describe como José el justo. José no era cualquiera. El padre que tenía que tener Jesús no podía ser tampoco cualquiera, porque lo que le iba a inculcar de pequeño iba a pasar mucho por lo que el padre le enseñara. El modelo de padre que iba a tener Jesús, el Jesús humano, el Jesús histórico, no podía ser cualquier padre. Por eso se nos habla a José el justo, haciendo un acto de bondad y un acto de generosidad tan impresionante que decide repudiar a María en secreto para no avergonzarla. Un acto de generosidad tremenda. Pero no nos olvidemos de que también una persona muy espiritual a la cual Dios le habla en sueños. Era una persona dispuesta a oír la voz de Dios a tal grado que Dios le habla en 3 ocasiones en sueños. Así que José no era cualquiera tampoco. ¿Qué tenía María de especial? Aquí podríamos entrar en 1000 y una discusiones, pero yo voy a decir la verdad. Dios no escoge al azar, Dios no escoge a cualquiera para cualquier cosa. Porque Dios es increíblemente sabio, omnisciente, omnisapiente, todopoderoso. Él lo sabe todo, pasado, presente, futuro. Y si escogió a María, evidentemente Él tenía sus razones. ¿Cuántas Marías había en aquella época? Pues unas pocas, porque el nombre de María era un nombre común. El nombre de Jesús también era un nombre común. Recordar que el nombre de Jesús, este otro misterio de la tradición, cómo a veces se cambian las cosas, el nombre en hebreo es Yehoshua, que es como se traduce Josué. O sea, en hebreo Josué y Jesús es el mismo nombre. Lo que pasa es que Jesús es una traducción que viene del griego. Yehoshús. Pero en hebreo es Yehoshua, que significa Josué. ¿Por qué terminó traduciéndose Jesús? Bueno, eso ya es otra historia. Pero me refiero que eran nombres comunes. Sin embargo, aunque María fuera un nombre común, ella, la escogida por Dios, evidentemente el ángel lo tiene claro. El ángel dice, bendita tú entre las mujeres. Por eso yo decía ayer, hermano, no hay un personaje femenino más grande, ni habrá, que María, la madre de Jesús. Punto. Ahora bien, dicho eso, pues evidentemente en el mundo, vamos a decir, cristiano, hay quienes la adoran o la veneran, como quieran llamarlo, y por eso hablaba del extremo al que se ha ido una parte del cristianismo, y luego está el otro extremo al que se ha ido la otra parte del cristianismo, que si yo digo el nombre de María, parece que me estoy haciendo católico romano, cuando realmente es un personaje bíblico del cual podemos aprender muchísimo y seguir el ejemplo de ella. Yo decía ayer, Pablo dijo de sí mismo, aprended de mí, imitadme a mí, como yo imito a Dios. Pablo podía decir eso de sí mismo, pues imagínate si podemos nosotros imitar a María en las cosas que María hizo. Así que, hermano, evidentemente María era conocedora de las Escrituras. Luego, si queréis comparar en casa tranquilamente, Lucas capítulo 1, versículos desde el 46 en adelante, y queréis compararlo con 1 Samuel capítulo 2, del 1 al 10, vais a ver cómo hay muchas similitudes. Bueno, otra de las características de María, la humildad. Es curioso, pero hablábamos hace unos días acerca de Raquel, y Raquel era una persona con una bondad y una generosidad extrema, a tal grado que porque su hermana no pasara vergüenza, recordáis la historia, ¿no? Estuve explicando. Hizo que no diera pistas a Jacob de que su hermana la estaba sustituyendo. Bueno, pues en María vemos esa generosidad también tan increíble, vemos esa humildad,
realmente admirable. Ella se considera a sí mismo pecadora porque habla de que necesita que su espíritu se regocija en el Dios mi Salvador. Para ella Dios era Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Es decir, está hablando de su esclava, de bajeza, de humillación, pero desde ahora la llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué? Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas en ella. No por ella, sino porque el Poderoso ha hecho grandes cosas en ella. Así que en ningún lugar de la Biblia vamos a leer que María haya ido por ahí, por todos lados, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, pregonando o contando cómo han llegado unos pastores o cómo llegaron los magos con un despliegue de adoración y con un despliegue de dándole gloria al Señor. Ni tampoco la vemos haciendo alarde de su hijo, promocionando a su hijo. Simplemente, como decíamos ayer, después de ella vivir todo eso, el despliegue de los pastores, el despliegue de los magos, simplemente lo que nos dice la palabra es que ella todo eso lo guardaba en su corazón. Todas esas cosas las guardaba en su corazón. Si leemos en el versículo 51, también recordar que hablábamos ayer cómo cuando estaba Jesús en el templo con 12 años y Jesús le responde ciertas cosas y le dice que él tiene que estar en los negocios de su padre, ella esas cosas no las entendía, pero aún sin entenderlas, ella las guardaba y las meditaba en su corazón. Al mismo tiempo que Jesús crecía, como dice, en sabiduría y en estatura y en gracia para Dios y para los hombres. Así que una descripción de humildad que yo he apuntado aquí, de un autor, el autor Andrew Murray, dice que humildad es el perfecto sosiego del corazón, es el no esperar nada, no asombrarse con lo que se me haga, no resentirme a lo que se me haga a mí. Es estar en reposo cuando nadie me elogia o cuando me culpan o desprecian. Todo eso es humildad. Recordad aquellas palabras de humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Bueno, pues María es tan humilde que apenas si aparece en los evangelios. Aparece en los primeros capítulos de Lucas, en el tiempo de la infancia de Jesús, y ya no vuelve a aparecer. Dos referencias en el Evangelio de Juan, tenemos dos referencias acerca de María, y curiosamente son al principio y al final. El Evangelio de Juan es un evangelio muy metódico. El Evangelio de Juan está abrazado al número 7. Juan es 7. 7 señales, los 7 yo soy de Jesús, 7, aparece el 7. Yo de pequeño, mi número preferido era el 7, pero no sabía por qué era el 7. Ahora fijaros las coincidencias de las cosas que hablamos. Ahora mismo hay 7 personas en directo viendo el programa, viendo lo que es el oficio. Bueno, será casualidad, no lo sabemos, pero bueno. La primera señal de las que Juan habla, porque él habla de los milagros como señales, es la señal de las bodas de Caná. Bueno, pues ahí aparece María, pero no aparece ni por su nombre siquiera, sino aparece como la madre de Jesús. Y en el versículo 5 del capítulo 2 dice una frase muy famosa. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. Bueno, en ese haced todo lo que os dijere, resulta que ahí se han agarrado alguna parte del cristianismo para hablarnos como que la madre de Jesús tuviera como una sobreautoridad, como que estuviera por encima de Jesús o algo así, ¿no? Como que le estuviera mandando a Jesús. Nada más que realmente no tiene que ver nada con la realidad. Bueno, este es el primer milagro, la primera señal, y en esa señal aparece la madre de Jesús en unas bodas. En unas bodas. ¿Quién se estaba casando en esa boda? No lo sabemos. No sabemos quién se estaba casando en esa boda.
averigua tú quién se estaba casando en esa boda. Pero le dicen a Jesús que transforme, que haga algo. Y lo que hace es transformar el agua en vino. Esa parte ya no lo conocemos todo, ¿verdad? Bueno, más adelante, al final del Evangelio de Juan hay otra pequeña referencia. En el capítulo número 19, versículo 25, donde dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, su tía, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, otro apunte a tener en cuenta con respecto a las mujeres, que quiero que quede bien claro, y es parte del espíritu con el que estamos compartiendo todo esto. Estamos reivindicando el papel de la mujer en el cristianismo, en la vida de la Iglesia y en los planes de Dios. Otro dato curioso: en ningún lugar de los evangelios encontramos que Jesús a ninguna mujer le llamara la atención. A ninguna mujer le llamó la atención. Es decir, mientras que sus discípulos cometieron errores, ninguna de sus seguidoras cometieron errores como para que Jesús le llamara la atención. Ya esto, valga la redundancia, nos llama la atención. Recordar que yo he venido enseñando que en aquella época los rabinos solamente tomaban hombres como discípulos. En griego, discípulo es matete. Bueno, pues en aquella época no había una palabra. En hebreo no existía en hebreo la palabra discípula. No existía. ¿Por qué? Porque no había discípulas. Los rabinos no tomaban discípulas. Entonces, ¿cómo llaman a las mujeres que siguen a Jesús? Le llaman las que seguían a Jesús. Vale. Si ahora nos paramos a pensar qué es un seguidor de Jesús. Si yo te dijera a ti, Pedro era un seguidor de Jesús. Si yo dijera eso, ¿tú qué pensarías que es un seguidor de Jesús? Si fuera hombre, ¿tú qué pensarías? Que era un discípulo, ¿verdad? Ahora, si hablamos de las seguidoras de Jesús, ¿tú qué piensas? Fijaros lo que dice, capítulo 8 de Lucas, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y los 12 con él. Y ahora fijaros, dice, y ahora viene un y. Y algunas mujeres. Los 12 con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. O dicho de otra manera, ¿cómo se sostuvo económicamente Jesús esos 3 años de ministerio? O los que durara, porque no se ponen de acuerdo si fueron 3 años, si fue 1 año y medio. Da igual el tiempo que fuera. El tiempo que Jesús sirvió en su ministerio, ¿cómo se mantuvo? Pues aquí está la respuesta. A través de estas mujeres que le servían de sus bienes. Jesús fue sostenido por mujeres. Y él dice que iba predicando el evangelio y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y no solo los 12, y algunas mujeres. ¿Qué puedo entender yo que hacían esas mujeres? Si los discípulos que hacían, estaban con él, ¿no? Y las mujeres que hacían, también estaban con él. Entonces, una mujer que está con Jesús y le sigue, ¿qué es? Una discípula, ¿verdad? Bueno, curiosamente, estos discípulos, resulta de que cuando llegó el momento de la verdad, salieron corriendo. Empezando por Pedro, y negando a Jesús 3 veces. Sin embargo, fíjate dónde estaban las mujeres. Esto es tremendo.
Las mujeres estaban la madre de Jesús, su tía, María Magdalena y María, mujer de Cleofás. Estaban 4 mujeres. 4 mujeres, ¿dónde estaban? Al pie de la cruz. Y el discípulo amado, ¿dónde estaba? Al pie de la cruz. ¿Y dónde estaban todos los demás hombres? Escondidos. Pues esto tiene mucho de qué enseñarnos. Ahora, pensar por un momento todo lo que tuvo que pasar María en la vida de Jesús. Cuando Jesús de pronto, que vive en Nazaret, comienza su ministerio, se va para el desierto, se encuentra con Juan el Bautista, se bautiza y vuelve a Nazaret, pero ya no vuelve para vivir en Nazaret, ahora se va a vivir a Cafarnaúm. Sale de su casa, Jesús está haciendo cosas que llaman muchísimo la atención, tanto por los milagros como por las cosas que dice, a tal grado que se convierte en algo realmente escandaloso. Y llega en una ocasión la madre de Jesús, llegan los hermanos y está Jesús predicando y de pronto le dicen, aquí están, tu madre y tus hermanos vienen a por ti. La familia pensaban que Jesús estaba fuera de sí, o sea, literalmente Jesús está loco. Los representantes de la ley están diciendo que hasta tiene demonio, porque dicen, demonio tiene por las cosas que dice, o sea, un endemoniado, uno que está fuera de sí. Tú imagínate la madre, el sufrimiento que tendría y los pensamientos que le vendrían diciendo, esto fue lo que a mí me prometió el ángel, esta es la promesa que el ángel me dio y ahora resulta que este está loco, está con un espíritu inmundo. ¿Esto qué es? Los hermanos que van en busca de él para recogerlo y de pronto dice Jesús, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Eso como no lo tomamos. En ese momento estaban haciendo la voluntad del Padre, realmente la madre y los hermanos de Jesús yéndolo a buscar para que dejara el ministerio. Evidentemente no. ¿Terminaron haciendo la voluntad del Señor? Evidentemente sí. Evidentemente sí. Porque sus hermanos posteriormente sí fueron discípulos, pero eso fue posteriormente. Imagínate a esa madre viendo sufrir a Jesús esa muerte tan horrible en la cruz del Calvario. ¿Qué pudo sentir? ¿Qué pudo vivir? Las que sois madre, mejor ni preguntar, porque mejor que ni te imagines, porque evidentemente es algo horrible. ¿Por qué he dicho que en ese momento no estaban cumpliendo la voluntad del Señor, pero que después la cumplirían? Porque la misma palabra nos dice en el libro de Hechos, capítulo 1, en el versículo 12 en adelante, dice las siguientes palabras. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo cambia la historia? ¿Cómo cambia la historia? Y aquí se nos nombra otra vez, es la misma manera de expresarlo. Lucas lo expresa de la misma manera. Habla de los 12, pero luego dice, perseveraban unánime en oraciones y ruego con las mujeres. Otra vez ese grupo de mujeres. Otra vez las mujeres. Pero ahora aparece en escena María, la madre de Jesús, con sus hermanos. ¿Y qué pasó ese día de Pentecostés? Que estaban allí todos unánimes orando juntos. Pues que llegó, estando unánime, de repente vino del cielo un estruendo
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, ¿quién estaba en el aposento alto? Estaban los 12, estaban las mujeres y estaba María, la madre de Jesús. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Así que todos los que estaban en el aposento alto, hombres, mujeres, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Bueno, a partir de ahí, la única vez que se menciona a María, y esto es un misterio y nos habla de la humildad de ella, nos habla de que es una vida que no apunta hacia sí misma, sino que apunta hacia el Señor. La única vez que se nos habla más adelante en el Evangelio será en Gálatas, cuando se habla de que, llegado el cumplimiento del tiempo, nació, ¿recordáis ese pasaje? Nació de una mujer, nacido de mujer. Esa mujer de la que habla, de la que nació Jesús, evidentemente, no es otra que María. Esa es la última vez que se nos menciona. La última vez que se nos menciona, pero no se menciona de una manera por nombre, sino se menciona como una mujer. Bueno, yo quiero, para terminar, quiero compartir algunas cosas curiosas que creo que es importante que sepamos acerca de María. Y ya hemos citado lo poco que se habla de María en los evangelios, pero también existe lo que se llaman los evangelios apócrifos. ¿Qué son los evangelios apócrifos? Los apócrifos son aquellos que la Iglesia no ha reconocido como auténticos, y en esos evangelios apócrifos se nos habla de la infancia de María, y en general ahí se dan detalles sobre su vida, sobre su familia, que no se dan en los canónicos. Por ejemplo, tenemos el llamado protoevangelio de Santiago, que nos relata la concepción, el nacimiento e infancia de María, atribuyéndole milagros a la niña, atribuyéndole la boda con José y el nacimiento de Jesús. Ahí aparecen los padres de María, en ese evangelio apócrifo, que son Joaquín y Ana, que eran mayores y que no podían concebir otra vez la esterilidad. El padre se cuenta en ese evangelio que se retiraba a ayunar al desierto mientras su mujer rogaba por un hijo. Finalmente cuenta el evangelio que se apareció un ángel y le anuncia que será madre. Ella promete que consagraría a su hijo, que será una hija, al servicio del Señor. Bueno, hay muchas cosas accesorias que aparecen en los libros apócrifos. Por ejemplo, ¿de dónde sabemos el nombre de los magos? Aquí tenemos la tradición en España de la celebración del Día de los Reyes Magos. Se está inculcando mucho lo de Santa Claus, pero aquí en España la fiesta es los Reyes Magos. Y Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿De dónde sacamos los nombres de los Reyes Magos? Si eso no lo dice la Biblia, pues eso suele aparecer en libros apócrifos. Bueno, la verdad es que evidentemente al ser libros apócrifos, pues no podemos decir que esto es cierto, que esto fue así, pero tampoco lo que dice en realidad dice nada que no pudiera ser. Yo no estoy diciendo, cuidado, que voy a salir en los periódicos mañana, el reverendo Miguel Ángel Pino ha dicho que el apócrifo del no sé cuándo, no sé qué, el de la María, no sé cuándo, no sé qué. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que ni sí ni que no. Es decir, que nada de lo que se dice o se cuenta en este evangelio tiene por qué no ser. Porque aquí no se está diciendo nada que no sea normal. Que los padres eran estériles y tuvieron un hijo, bueno, eso también aparece en la Biblia en otros personajes, con lo cual pudiera haber sido. Que los padres eran mayores, tampoco tiene ningún inconveniente de que pudiera haber sido. Que la madre pedía, igual que pedía Ana, como hemos leído hoy,
pedía un hijo y apareció una hija y le prometió al Señor que ella consagraría a su hija al Señor, pues tampoco es una cosa que yo vea negativa. Es decir, es más, si lo pienso, digo, bueno, pues tiene bastante lógica lo que está diciendo. Tendría bastante lógica. Aunque no sea así, porque no lo podemos al 100%, lógicamente no se puede decir que sea así. Bueno, Pablo, otra curiosidad, Pablo nunca nombra a María. Como he dicho, solamente en la carta a los Gálatas envió Dios a su hijo nacido de mujer. Eso es lo que dice Pablo de María, y ya no menciona a María en ningún lugar. El nombre María, recordad que siempre estamos, ya lo habíamos dicho, es el nombre de Miriam en hebreo. En arameo sería Marjam, en hebreo Miriam, en arameo Marjam. El significado no es del todo conocido. En hebreo puede ser exaltada o glorificada, pero ya en lo que es el significado realmente no está muy claro. He dicho, hay más Marías que se nos mencionan. De hecho, vamos a hablar de ellas. Vamos a hablar mañana de María Magdalena y el siguiente día vamos a hablar de María de Betania, la hermana de Lázaro. Muy interesante. Os adelanto que los dos personajes que vienen mañana y pasado mañana son uno de mis personajes favoritos de la Biblia. ¿Cuándo nació María? Bueno, tenemos la fiesta del nacimiento de María, en el calendario litúrgico católico aparece el 8 de septiembre, pero la realidad es que esa fecha la fijó un papa, el Papa Sergio I, en el siglo VII, lo que evidentemente 7 siglos después que un papa ponga una fecha de cuándo nació María, evidentemente no es nada fiable, es simplemente pues que le dio por poner esa fecha como pudo poner otra, pero evidentemente no se puede afirmar que es que María nació un 8 de septiembre. Eso no es correcto. Eso lo dijo un papa. Considerando lo que sí dijimos ayer, que considerando más o menos la costumbre de la época, sí es verdad que, y teniendo en cuenta que María concibió desde que el ángel se lo anunció, pues sí es verdad que pudiera tener entre 16 y 18 años cuando ella nació, antes de Cristo, ¿vale? Si sabéis que hay un fallo de unos años, de 2 o 3 años en el cálculo de realmente cuando nació Cristo, pues le quitamos esos 18 o 16 años antes de Cristo. ¿Cómo era el aspecto físico de María? Otra pregunta. Pues en realidad nadie lo sabe. Nadie sabe cómo era el aspecto físico. Y además, lo más probable es que no se pareciera en nada a las representaciones que hay tan difundidas. Ahora bien, lo normal sería que, siendo una muchacha judía como era, no era una egipcia, no era alemana, no era española, era judía. Al ser judía, lo normal era que tuviese los ojos y los cabellos oscuros y que fuera más bien pequeñita. Ese era el tipo normal de las muchachas judías en aquella época. Ojos oscuros, cabello oscuro, ponle entre 1,55 m, 1,60 m, una cosita por ahí. Incluso 1,50 m. 1,50 m, 1,60 m, por ahí andaría la cosa. De José, como hemos dicho, también prácticamente no se sabe nada. En los evangelios apócrifos se representa como un hombre anciano, pero más tarde se habla de él mucho más joven, con lo cual nos quedamos sin saber realmente cómo pudiera ser. Lo único que se sabe con certeza es el oficio, que hemos dicho antes ya, que no es exactamente la traducción, la palabra carpintero, sino más bien constructor. La pregunta del millón: ¿tuvo María otros hijos? Pues depende a quién le pregunte. Si le pregunta a los eruditos, a los exégetas católicos, pues te van a tratar de demostrar que en realidad la palabra que se utiliza para hermanos también puede significar primos, con lo cual si tú consultas un vocabulario católico, pues va a decir que la palabra que aparece ahí cuando se traduce por hermano en realidad también podía ser primos. Por lo tanto, ellos no hablan de los hermanos, sino de los primos. Bueno, pues la realidad es que en la Biblia se habla de los hermanos. Esto es un poquito justificar lo injustificable, ¿vale?
¿Por qué digo justificar lo injustificable? Bueno, hay hasta quien dice para justificar que tenía más hermanos. Esto en el mundo protestante probablemente muchos va a ser la primera vez que lo escucháis. Y es que la jugada era que José era viudo. Y al ser viudo, él tenía hijos. Y esos hijos eran los hermanos de Jesús, pero no nacidos de María. Porque había que mantener el dogma de la virginidad perpetua de María, del que hablan los católicos. Vale. Otra pregunta importante. ¿Cuándo empieza el culto a María? Bueno, pues en los primeros tres siglos es algo prácticamente inexistente, lo cual es llamativo. 300 años sin culto a María y que después empiece el culto a María es más que sospechoso que si un cristianismo pudo estar 3 siglos sin darle culto a María y luego sí, evidentemente aquí hay algo que no cuadra. ¿Cuándo empieza? Empieza en el siglo IV y empieza después del concilio de Éfeso en el año 431. ¿Qué pasó ahí? Pues ahí se debatió el tema de la virginidad de María. Estamos hablando de la virginidad de María y su condición no de madre de Jesús, sino de madre de Dios. Lo cual tiene, evidentemente, aquí nos pasaríamos horas discutiendo teológicamente cuál es la diferencia entre decir madre de Jesús y madre de Dios. Madre de Jesús, estamos hablando de la parte humana del ser hombre de Jesús. Pero si yo digo madre de Dios, sería madre también de la parte divina. Y ahí es donde yo, hermanos, personalmente, yo reconozco que yo no creo radicalmente en eso. No puede ser madre de Dios porque la pondría por encima de Dios. Evidentemente. Esto es como decir, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Si la madre es lo primero y lo que le nace es Dios, si ella es la madre de Dios, entonces resulta que ella está por encima de Dios. Y yo no creo eso. Yo creo que de María nació Jesús hombre, pero la parte divina no tiene que ver con María, tiene que ver con el Espíritu Santo. Bueno, todo eso porque un obispo, el obispo Nestorio, consideraba imposible que una humana hubiese engendrado a Dios. Fijaros cómo se define el problema, que es lo que yo acabo de decir. De ello podía derivarse que María era una diosa, decía el obispo Nestorio. Pero claro, en ese concilio, la posición de Nestorio fue derrotada, con lo cual ya empiezan a asumirse algunas características divinas, o casi divinas, o celestiales, llámalo como quieras, de María, situándola en un medio camino entre Jesús y los demás santos, según dice la Iglesia Católica. La verdad es que a partir de ese siglo el crecimiento en cuanto al culto de María ha subido hasta el extremo. En el mundo católico se habla de 4 dogmas. El primero, ya lo he dicho, el dogma de la virginidad. Tenemos más dogmas. El primer dogma, digo, la virginidad de María. El segundo es el que la proclama Madre de Dios. El tercero es el que establece que ella fue engendrada sin pecado, es decir, el dogma de que ella estaba libre del pecado original. Este dogma, supuestamente teorizado en el siglo XIII, lo declara el Papa Pío IX en el año 1854, o sea que es un dogma muy reciente, aunque siempre echan la historia hacia atrás para justificar lo que se hace ahora, ¿no? Y el último, que es el más moderno, que es del año 1950, súper reciente, es el dogma de la asunción de María al cielo, en cuerpo y alma, es decir, que luego de morir y ser sepultada, ella asciende al cielo, igual que ascendió Jesús, que es lo que estamos celebrando hoy. Una cosa es la ascensión y otra cosa es la asunción. Son dos cosas diferentes. En una el que asciende es Jesús, y lo dice el libro de Hechos de los Apóstoles. En la otra quien asciende es María, y lo dice el Papa Pío XII, y lo nombró en el año 1950. Bueno, hasta ahí vamos a llegar. Como decimos, el personaje de María realmente es maravilloso, cómo ella siguió a Jesús, es maravilloso cómo ella estaba en el cenáculo, en el aposento alto, recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Así que realmente
ella fue la esclava del Señor y ella le dijo que sí al Señor. Ahora voy a cantar una canción que hace también mucho tiempo que no canto y que es una oración esto es un testimonio de un hombre del siglo XX que era un hombre rico. Era un hombre rico y este hombre tuvo un llamado del Señor y se fue al desierto y se fue al desierto a orar. Él se llama Charles, era francés, Charles de Foucault, y tiene una canción preciosa. En realidad él escribió la oración y después se le puso la música, ¿no? Disculparme la guitarra, que como ha subido la temperatura, las cuerdas se desafinan en un segundo. Dice así la canción. Padre, 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 me pongo en tus manos y haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. De mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy las gracias, lo acepto todo, con tal que tu se cumpla en mí y en todas tus criaturas, y no deseo nada más, Padre, no deseo nada más. Yo te ofrezco mi alma y te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque deseo darme, ponerme en tus manos sin medida, con infinita porque tú eres mi Padre. Amén. Y decimos ahora en nuestra liturgia, declaramos:
Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora decimos todos juntos: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas por el mundo, que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quite de nosotros tu Santo Espíritu. Y ya vamos terminando. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo a eso, Señor, que te alabemos, Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso. Ábrete, rogamos, las tinieblas de nuestro corazón y brillando tú en él, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos ya a terminar. Y antes de terminar, me gustaría hacer una oración especial. Estaba lloviendo esto que llevo puesto, que es la estola. La estola puesta de esta manera es la autoridad del presbítero. Si la estola va cruzada, es la autoridad, representa la autoridad del diácono, y puesta así, pues representa la autoridad del presbítero. Y viendo a una hermana que nos está viendo, creo, en este momento el oficio, me voy a permitir el lujo de decir unas palabras antes de terminar. Me ha venido a la memoria un hermano que ya está con el Señor, nuestro hermano José David Amado, y me ha venido a la memoria, mientras estábamos haciendo estas oraciones, pues me ha venido a la memoria que él se empeñó en que yo llevara esto puesto de esta manera, me motivó y me ha traído a la memoria una conversación tomando un café con él, hablando del proceso para poder ser el pastor de la congregación y para ello tener que ser nombrado, ordenado diácono y después presbítero. Y quiero agradecer públicamente y quiero honrar la memoria de nuestro hermano querido, José David Amado, muy querido por mi parte, y yo sé que él está. Seguro que le está contando chistes a San Pedro, pero segurísimo. Allí se tiene que estar riendo, pero increíblemente, porque nos alegraba la vida un montón y nos hacía reír un montón. Una bellísima persona, un discípulo del Señor, y seguro que está disfrutando de la presencia del Señor. Y como dice la palabra del Señor, el que honra merece, hay que darle honra, y yo quiero honrarlo en esta noche, porque él tuvo que ver, fue una parte muy importante para que yo esté sentado aquí ahora haciendo este oficio vespertino, y él ya está con el Señor. Que el Señor bendiga a su familia, que lo bendiga en todo sentido, que les ayude en todo, y que todo lo que él sembró lo pueda cosechar su familia. Y así terminamos, hermanos. La solemnidad ha terminado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente, y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Mañana, recordar, vamos a tener, Dios mediante, un estudio bíblico sobre el personaje
María Magdalena. María Magdalena. Tenemos mucho que hablar de ella y como estamos hablando, queremos reivindicar el papel de la mujer en la Iglesia. Por eso Pablo dijo, ya no hay judío ni griego, esclavo o libre, hombre y mujer, pues todos sois uno en Cristo Jesús. No hay hombre y mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. Así que, hermanas, ojalá que en estos estudios, y hermanos, por supuesto, no solamente las hermanas, los hermanos también, podamos estar aprendiendo muchas cosas y ojalá que el Señor ponga oraciones bonitas en nuestros corazones y le pidamos al Señor para que humildemente podamos ver tiempos nuevos para la Iglesia. Que el Señor os bendiga y nos encontramos mañana nuevamente, Dios mediante, aquí. El estudio va a estar interesante, ya lo digo de antemano, es un personaje fascinante y tenemos mucho que aprender también de este personaje. Que el Señor os bendiga y hasta mañana.